Hola Martín, buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, licenciada, para tratar un tema que es realmente muy importante, que por suerte se ha empezado a hablar cada vez más en el país y en la provincia, que es la salud mental, sobre todo en los ámbitos donde hay trabajadores de la salud, por supuesto que es fundamental. Si aquellos que nos cuidan la Sí, salud no están bien, obviamente hay un problema complicado ahí que complica todo. así es, así es. Bueno, sí, efectivamente me parece que en general las cuestiones vinculadas a la salud mental se van haciendo más visibles, son mucho más visibles después de la pandemia y me parece que en ese momento se ha hecho también un giro importante para poder pensar la situación de los equipos de salud, Sí. ¿no? En ese sentido, me parece que estamos en un momento donde el problema todavía no se está atendiendo suficientemente desde las políticas públicas, pero es un problema que lo estamos mirando más, ¿no? Estamos pensando más que esto es necesario. En el ejemplo que citas recién Sí. de el personal de salud que trabaja con patologías crónicas, con patologías graves, que trabaja, por ejemplo, en terapia intensiva, a mí me parece que ahí hay una disposición vocacional, hay una vocación por hacerse cargo de esos temas que muchas veces están vinculadas a las propias historias, ¿no? Si uno indaga, por Ujú. ejemplo, psicólogos, médicos que se dedican a la oncología, a la terapia intensiva, bueno, generalmente son historias, a la discapacidad incluso, son historias que están atravesadas por haber tenido algún familiar, algún amigo, alguna situación que los dispone especialmente a trabajar con ese tipo de problemáticas, ¿no? Ujú. Así todo, a veces, ¿no? A veces, Sí. bueno, uno trabaja en lo que puede o en lo que consigue, pero muchas veces hay una disposición vocacional. Todos los equipos de salud necesitan tener herramientas para protegerse de la angustia que ese trabajo produce y estar en condiciones de dar buena atención a los otros, ¿no? Claro. Todos los equipos de salud requieren esto. Claro, porque ¿cómo vas a cuidar el bienestar de otra persona si vos mismo no te sentís bien? Ese es un problema. Es así, es así. En general, los profesionales muchas veces desarrollan lo que llamamos una hiperadaptación, es Ujú. decir, logran atender a los otros aun cuando están muy angustiados, muy quemados, logran atender, pero eso es a un costo altísimo para la propia salud, Claro. ¿no? En general, muchos profesionales logran disociarse y trabajar, pero eso es a un alto precio para la propia salud, en tanto se van angustiando cada vez más o se van robotizando cada vez más, ¿no? Claro. Ahora, licenciada, en esto que usted, lo último que mencionó, se van robotizando, es decir, trabajan prácticamente en automático. También puede tener repercusiones en los pacientes. Veía una discusión el otro día entre especialistas médicos en redes sociales que Sí. planteaban que muchos de ellos no están emocionalmente preparados ni tampoco desde el ámbito de la comunicación para tratar las malas noticias con los pacientes, es decir, para comunicarles, por ejemplo, la muerte a un familiar. Mm. Y si están automatizados, robotizados, como dice usted, yo creo que eso quizás también repercute en de qué manera se lo dicen o comunican las malas noticias, que puede generar un impacto psicológico también. Claro. Ahí hay dos cuestiones, Martín. Sí. Una es la formación. La formación de grado y la formación de posgrado tiene que preparar al personal de salud para tratar humanamente, Bien. ¿no? Entonces, si alguien dice, no estoy formado, pues fórmese, ¿no? Si, Claro, no si es yo dijera, excusa. como si yo dijera, bueno, no estoy preparada para tratar esquizofrénicos, y bueno, me tengo que formar, Claro. porque es parte de mi tarea, ¿no? Entonces, si bien en la formación de grado, sobre todo en las carreras de medicina, hay un avance en la implementación de materias como salud mental, salud pública, que son transversales a toda la carrera, quizás todavía no es suficiente, pero es función del médico comunicar la información, no es función de otro, es función del médico. Entonces, Bien. si no tiene formación, tiene que formarse. Si no tiene formación en ese aspecto, tiene que formarse. Bien. Eh, por otro lado, Sí. automatizarse, alienarse, volverse una especie de robot que trabaja,
es muchas veces una respuesta a la angustia, una respuesta a las malas condiciones del trabajo y de la vida. Entonces, efectivamente, esto está sumamente estudiado. La defensa psíquica que aparece en los trabajadores de la salud es, lo decimos vulgarmente como robotizarse, pero se trata de alienarse y tratar al otro como un objeto. Claro. Tratar al otro como un objeto es maltrato. ¿No? Claro. Tratar al otro como un objeto y no como un sujeto, como una persona, es una manera de distratar o de maltratar, y por supuesto, quien es maltratado y reacciona contra esto, bueno, eso es una reacción saludable, ¿no? Lo preocupante es soportar el maltrato. Claro. Sí me parece que lo que está pasando es que en este contexto bastante crítico que estamos viviendo, de mucha incertidumbre, de mucha presión hacia los profesionales y hacia los trabajadores en general, no hay una institución que te acompañe, no hay una institución que dé respuestas, a veces no hay una institución que pueda detectar que alguien está muy angustiado, muy quemado, y decirle, a ver, para de trabajar, busquemos alternativas. No hay. Queda ese profesional automatizado, muy solo con su sufrimiento y maltratando pacientes que, por supuesto, reaccionan a ese maltrato, ¿no? Claro. Lo que hay que hacer es acompañar mejor. Claro. Ahora, licenciada, con respecto a esto, se había rubricado un acuerdo para trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud para atender justamente la salud mental de los trabajadores. ¿Cómo se avanza en ese tema? Desde la pandemia quedó instaurado en la mayoría de los hospitales. Los servicios de salud mental han armado dispositivos para ser consultados, recibir consultas por el conjunto de los trabajadores de los hospitales, ¿no? Esto existía hace mucho tiempo, dejó de existir, con la pandemia se reinstaló. Y actualmente la Dirección de Salud Mental de Ciprosa tiene un programa que se llama Cuidar a los que cuidan. Es un servicio donde cualquier profesional de un hospital puede pedir asistencia psicológica, puede pedir una consulta de manera remota o presencial. Lo que nosotros observamos como colegio es que los profesionales consultan poco, es decir, ese servicio está disponible, pero los profesionales consultan poco, ¿no? De modo que, bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es que se puedan abrir servicios de este tipo en otros espacios que no sean los del propio empleador, ¿no? Digo, claro. Si, por ejemplo, si yo tengo un malestar muy fuerte en mi trabajo, por ahí me es difícil hablar con un psicólogo puesto por mi empleador, ¿no? Claro. Porque no genera la suficiente confianza, porque está dentro del mismo contexto que me está produciendo mucho malestar. Entonces, lo que nosotros estamos alentando es la creación de otros espacios donde se puedan atender esas consultas y una fuerte campaña de difusión entre los equipos de salud de que cuiden su salud, ¿no? Que cuiden su salud, que pidan una licencia laboral si es necesaria, que no se automediquen, que no apelen a la autoadministración de ansiolíticos, antidepresivos, que es otro mal de nuestra época, ¿no? La automedicación con psicofármacos. Y la mayoría de esos trabajadores tienen obras sociales, tienen centros médicos a su alcance, entonces lo que hacemos es estimular que hagan consultas cuando sea necesario y también estimular que los servicios se organicen, se junten, hablen de lo que les sucede, si están muy angustiados, si están muy desbordados, y puedan elevar propuestas para mejorar sus condiciones de trabajo a sus jefes, a los directores del hospital, a los directores de área, al ministro de Salud si fuera necesario, ¿no? Que los profesionales recuperen la capacidad de hablar de lo que les pasa, organizarse y hacer propuestas superadoras. Bien. Licenciada, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto, Martín. Hablábamos con la licenciada Fabiana Lavaque, presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán.